Seguimos viendo entonces la regulación legal del contrato del fideicomiso en Argentina. Vamos a empezar a hablar un poco más de la figura del administrador. El administrador o el fiduciario va a tener las obligaciones que le imponga la ley, vamos a ver alguna de esas, pero sobre todo va a tener obligaciones impuestas por el contrato, y esto va a tener mucho que ver con el tipo de negocio del que estemos hablando, con el sector. Y además dice la ley, y aquí entramos en esto que nos ha pasado tanto en la materia de tener que definir o redefinir palabras, dice la ley que tiene que cumplir con las obligaciones, por supuesto de la ley, por supuesto del contrato, y lo tiene que hacer con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él. Aquí les voy a ahorrar un poco la discusión. Se ha entendido en el derecho comercial argentino que el buen hombre de negocios se lo define no tanto por lo que es, lo cual sería bastante complejo, sino por lo que no es. Entonces se estipuló que alguien actúa como un buen hombre de negocios cuando es administrador, cuando no administra los bienes para obtener un beneficio propio, personal, ajeno al contrato, ¿sí? Como es difícil decir que es un buen hombre de negocios, hay algunas cosas bastante obvias, como por ejemplo pagar impuestos, pero el resto de las cuestiones, cómo llevar las inversiones o qué tipo de inversión hacer, más en un país como Argentina, con inflación, qué tipo de créditos tomar, esas cosas las evita la ley. Lo que sí se ha estipulado, lo que sí se ha entendido judicialmente más que estipulado, porque no, la ley es difusa, es que el buen hombre de negocios es aquel que maneja un negocio evitando que ese negocio, utilizar ese negocio para su beneficio propio. Esta es la definición del buen hombre de negocios. Vemos después que el fiduciario puede ser cualquier persona humana o jurídica. Esto es para los fideicomisos reales. Los fideicomisos reales son los ejemplos que estamos viendo. Aquellos proyectos en donde hay algo de la economía real, es decir, de la economía no financiera, hay intercambio de bienes y servicios, se construye algo, se produce algo. Vamos a ver que en Argentina los fideicomisos financieros, en cambio, tienen que ser instituciones autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, bancos o entidades financieras que tengan controlador de la CNB. Hay otros países en donde el fiduciario solamente puede ser alguna empresa inscripta, tiene determinado requisito. Eso es porque la legislación de esos países ha optado en resguardar el rol de los fiduciarios para aquellos que demuestren ciertas aptitudes. En la Argentina esto no es así. Puede ser cualquier persona para este tipo de fideicomisos, más allá de que nosotros vimos que en general se buscan estas administraciones profesionales. Hasta la reforma del Código Civil de 2015, voy a volver un minuto a esta imagen para explicárselo. Nosotros habíamos dicho que los inversores pueden contratar con el fideicomiso como terceros, es decir, los naranjas en esta placa podrían ser grises. Pero antes estaba prohibido que el fiduciario sea también beneficiario. ¿Esto qué quiero decir? Quien administraba un negocio no podría además ser inversor en ese negocio. La idea estaba, y creo que con buen tino, en evitar un conflicto de intereses, porque si tienen que pagarle a todos y él también es uno de los que tienen que pagar, podía llegar a haber algún tipo de problema. ¿Qué pasaba en realidad? Estaba esta prohibición, pero los honorarios, llamémosle así, la retribución que los administradores obtenían por su empresa, muchas veces era también un porcentaje. Entonces, al final del día, matemáticamente era muy similar. Entonces, en el nuevo Código Civil, el fiduciario también puede ser inversor en el negocio que él administra, ¿sí? Esto puede dar lugar a algunos problemas de interpretación, pero bueno, así lo tenemos en el nuevo Código Civil. Estipula este artículo que lo permite, lo que antes estaba prohibido, que en tal caso, en caso de que el administrador además sea inversor, que el fiduciario además sea fiduciante, debe evitar cualquier conflicto de intereses y obrar privilegiando los de los demás restantes sujetos intervinientes en el contrato. Esto es una modificación que se hizo de hecho, en los hechos se le encontró la vuelta a aquella prohibición que les acabo de contar y la ley terminó receptando. Pensemos un poco ya más administrativo, más como desde el lado del administrador, la figura económica, la figura de negocios de este administrador. Bueno, tenemos un rol profesional. Más allá de que no sea un requisito legal, tenemos este rol profesional. Tenemos a Deblic o LJ Ramos, que son empresas que salen a buscar inversores, que ellas mismas, como lo vemos en esos videos y en muchas cosas que pueden buscar, se hacen propaganda justamente como gente que conoce el negocio, que sabe diversificar riesgo, que sabe manejar un negocio, que tiene los profesionales, que tiene el staff.
Tienen un rol profesional claramente el administrador. Y si no fuera una empresa y fuera una persona, también seguramente vamos a estar buscando este perfil. Es el promotor del negocio, ¿sí? Yo les preguntaba cuando empezamos esta clase, ¿para qué eran estos videos que les mostraba? Bueno, son videos de propaganda para conseguir inversores. Es decir, aquí, a diferencia de lo que teníamos en los socios de una sociedad, en donde los socios de un emprendimiento eran los mismos socios, son inversores, pero a la vez son los que empiezan el negocio, aquí es este administrador que puede ni siquiera ser inversor, puede no poner plata, pero el que genera el negocio es el administrador. Y en todo caso sale a buscar los inversores. Aquí sí hay una diferencia grande con la sociedad. En la sociedad los socios eran los que empezaban la idea y eventualmente buscaban un administrador para que maneje el negocio. Aquí el administrador, en los casos reales de Argentina, es el que sale a buscar a los inversores. Puede ser una empresa este administrador, como les acabo de decir. Puede cobrar un porcentaje y ser también inversor, como evitando el conflicto de intereses. Esta es novedad. Y algo bien relevante, el administrador, la empresa, de hecho, lleva varios fideicomisos a la vez. No es difícil imaginarse a los fideicomisos inmobiliarios trabajando en varios proyectos. Y cada proyecto tendrá diferentes inversores. Será un contrato de fideicomiso diferente, será un proyecto diferente, plazos diferentes. Lo mismo si entra en la página de los agropecuarios. Habrá alguno de granos, habrá otro de ganadería y otro de olivos, que tiene una versión más larga. Por lo tanto, no solo el fideicomiso es una red de negocios, un contrato que genera negocios y otros contratos, sino que los fiduciarios como empresa están en el centro de otra red de negocios, de un montón de fideicomisos que generan un montón más de contratos. Así que hay una complejidad jurídica bastante relevante. Para terminar de complicar la idea, el administrador como persona jurídica puede ser una sociedad. Esto no quiere decir que los fideicomisos que generes, de ellos nazca una sociedad. Ojo, las empresas que estamos viendo son sociedades cuyo objeto es generar desarrollos agropecuarios de fideicomisos y después el objeto concreto de cada fideicomiso es un negocio concreto, como venimos viendo. Bien importante entender la figura del administrador y entenderlo como una figura dinámica, ¿sí? Que vamos a enseguida ir a esa conclusión económica. Antes quiero quedarme un poquito más en lo jurídico. El administrador tiene obligaciones que están en la ley, como por ejemplo la rendición de cuentas. ¿Se acuerdan? En el video se hablaba de reciben los informes que les llegan por mail, etc. Bueno, eso es obligatorio por la ley, ¿sí? Como mínimo una vez por año, deben ser rendidas por una periodicidad no mayor a un año, podría ser menor. Aquí tenemos entonces, siguiendo con lo que hicimos en toda esta materia, de utilizar conceptos básicos y después aplicarlos a negocios más concretos. Aquí hay una obligación de hacer del administrador y además hay orden público. Es decir, no podrían dar informes cada menos de un año. Este orden público no parece tan importante, pero miremos el artículo que sigue. El contrato no puede dispensar, es decir, no puede darle permiso de no hacer al fiduciario de la obligación de rendir cuentas. Y mucho más aún, ni de la culpa o el dolo en que pueda incurrir él o sus dependientes, ni de la prohibición de adquirir para sí los bienes fideicometidos. Es decir, nosotros no habíamos visto esto de los bienes, pero cae de maduro que quien administra los bienes no podría comprar esos bienes, porque podría haber un fuerte conflicto de intereses, pero el fiduciario tiene obligación de rendir cuentas, no puede comprar esos bienes y además no le puedo, por el contrato de fideicomiso, perdonar su responsabilidad por dolo o por el dolo de las personas que trabajan consigo mismo. Esto claramente es para mantener el rol del fiduciario, para mantener esta tarea de administración. ¿Y qué pasara si en un contrato de fideicomiso pusiéramos cláusulas como estas? Bueno, serían de orden público, este artículo es de orden público, por lo tanto esas cláusulas serían nulas. Se busca preservar la herramienta del fideicomiso, se busca evitar que se la desnaturalice. Para cerrar un poquito algunas de esas ideas de la figura del fiduciante, les pongo este otro video de Adeblic, uno de los gerentes, contando un poco su negocio, solamente para que de la boca de alguien que habla de negocios y no de leyes, vean un poquito más esta figura del administrador como empresa, del fiduciante como empresa. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Somos Francisco y Constanza del equipo de Aplic Agro y nos propusimos esta tarde tratar de transmitirles en tan solo 3 minutos la filosofía de Aplic y estos 12 años de trabajo y crecimiento. Aplic surge de dos palabras en alemán, Adler, águila, Blick,
vista. Nos imaginábamos una isla con mirada extensiva en búsqueda de oportunidades de inversión en el agro argentino. A lo largo de estos 12 años hemos identificado 4 variables por las cuales creemos que los inversores nos eligen y nos transmiten su confianza, y que para nosotros son 4 pilares fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con el carácter, que es nuestra base ética. La segunda hace referencia al profesionalismo en lo que hacemos. La tercera es más que nada a qué negocio me invitan. Y la cuarta, que es una variable más racional, tiene que ver con el famoso P por Q menos costos. En estos años hemos desarrollado proyectos de inversión ligados al agro, en el que invitamos a inversores a participar con tickets minoritarios en negocios de gran escala para favorecerse de lo que esto implica. Desde energías renovables, producción de cereales oleaginosas, a ganadería a lo largo de todo el país, una finca de olivares en Mendoza, nueces pecan en Entre Ríos, compra y venta de campos y hasta un área específica de consultoría en el mercado. Buscamos así que el inversor pueda diversificar sus ahorros de largo plazo por afuera de las alternativas tradicionales de inversión, como puede ser, por ejemplo, el dólar billete, el ladrillo o algún activo financiero, invirtiendo en un sector de vanguardia en Argentina como es el agro, y donde buscamos a partir de la escala generar productividad y competitividad. Y siempre lo hacemos con un espíritu de corazón abierto, como decimos nosotros, donde hacemos referencia no solo al compromiso y al esfuerzo del día a día, sino también a la transparencia, a los informes de gestión constantes que compartimos, a los encuentros por el Día del Inversor que organizamos mes a mes, donde todos los inversores pueden interactuar directamente con los operadores de cada proyecto, y a las visitas anuales que generamos en los campos para disfrutar entre todos de una jornada en familia. En estos 12 años hemos desarrollado más de 10 proyectos en ejecución gracias a la confianza de 1.400 inversores únicos, miles de decisiones de inversión al año y más de 83 millones de dólares bajo nuestra administración. Por eso, además de generar proyectos de escala, administra negocios. Bien, vamos cerrando con este tema del fideicomiso. No quiero dejar de destacar lo que no vamos a explicar en esta materia. No vamos a hablar de fideicomiso financiero, que es algo bastante conocido, tiene más complejidad y además implica herramientas de inversión que exceden un poco esta materia de nociones básicas de derecho. No vamos a hablar de los fideicomisos de garantía, que es otra forma que también se ha buscado, se ha encontrado de separar bienes para que esos bienes separados, o la bolsa de plata, como yo decía antes, que esos bienes que se separan funcionen como garantía de algún otro tipo de negocio. No vamos a ver algo muy común, que tiene muchísima publicidad, que son los fideicomisos, o también se le dice fondos fiduciarios, en donde participa el Estado. ¿Sí? Se utilizó mucho a principios de este siglo aquí en Argentina para obra pública, ¿sí? Obras viales. También hay un ejemplo reciente en Mendoza para el mercado de exportación de vino, en donde el Estado participa, pero ello tiene otra complejidad. Por supuesto hay cuestiones de negocios, hay mucho dinero en juego, pero no es un negocio entre privados para hacer un proyecto. Mantiene un poco la idea cuando interviene el Estado de esta cuestión de que el fideicomiso sea para un proyecto concreto, como alguna obra pública, pero bueno, tiene una complejidad que excede esta materia porque hay alguna ley, alguna regulación del Estado para asignar recursos públicos. Nosotros hasta aquí hemos hablado, y lo que vemos en esta materia son los fideicomisos reales, en donde hay un proyecto concreto y hay una actividad económica material, para diferenciarlo un poco de lo financiero. Vamos a cerrar entonces resumiendo algunas ideas del fideicomiso. El fideicomiso es un negocio en donde aparece bien clara la división entre inversores y administradores, entre los roles de estas personas, y son personas diferentes, aunque como vimos se pueden superponer, pero en el negocio ocupan roles diferentes. Y aquí quiero destacar, cuando empezamos esta materia, esta clase, este tema, se entiende bastante poco si uno lee directamente del Código Civil. En cambio, si vamos a ponerle el nombre de negocio que tiene cada parte, inversor fiduciario, inversor fiduciante, administrador fiduciario, bueno, queda más claro el rol de cada una de las partes. El fideicomiso se hace para un negocio concreto, para un proyecto. El fideicomiso tiene un administrador profesional que se dedica a eso. En el fideicomiso nace un patrimonio diferente al de las partes involucradas y un patrimonio con protección al patrimonio de las partes y también con protección al patrimonio para el proyecto. Se protegen las dos cosas, el patrimonio de las partes y el patrimonio del proyecto, porque queremos que el proyecto se lleve adelante, la ley busca eso.
No nace una sociedad, no nace una persona jurídica. No hay que inscribir, por supuesto. Sí, en todo caso, hay que hacer un contrato y además hay que hacerlo por escritura pública, este contrato. Es de fácil entrada, limitando la responsabilidad. Aquí está un poco la comparación con sociedades. Es más fácil de entrar, pero hay un límite de la responsabilidad y tiene una ventaja importante al terminar. Para salir del negocio o para terminar, la liquidación es simplemente pagar las deudas, repartir los beneficios y se termina el negocio. Les propongo que como tarea vamos a repasar cuando tengamos el encuentro virtual, vamos a repasar este resumen de ideas sobre el fideicomiso y lo vamos a comparar con sociedades. Pensar un poco qué ventajas y qué desventajas tienen. Y de paso nos lleva un poco a repasar también lo que vimos en sociedades. Así que pueden utilizar esto como orientación para pensar en dónde es mejor, en qué temas es mejor, qué comparación podemos hacer entre el fideicomiso y las sociedades. Por último, ¿para qué podríamos usar un fideicomiso? Bueno, si yo me veo como inversor o tengo que asesorar a un inversor, el fideicomiso es una buena estrategia para entrar en un negocio, para invertir y no tener tareas de administración, incluso para invertir sin saber de ese negocio, ¿sí? Vuelvo a las personas que veíamos en el asado agropecuario. Son personas de ciudad que no conocen el mercado agropecuario, ni el negocio, ni los riesgos de clima, ni nada de eso, pero pueden entrar al negocio agropecuario a través de invertir en una empresa o en un proyecto administrado por una empresa con profesionales de esto. Por eso las tareas de administración no es solamente llevar papeles, sino es además entrar en un negocio sin tener conocimiento específico de ese negocio. El fideicomiso sirve para un proyecto o negocio concreto, y si yo me paro como administrador o asesoro a un administrador, el fideicomiso sirve para conseguir fondos para un negocio concreto, ¿sí? Muchas veces se piensa que las empresas, en particular el fideicomiso agropecuario, que las empresas que manejan los fideicomisos agropecuarios son empresas enormes, y esto no es necesariamente así, aunque sí puede pasar que manejen un volumen muy grande de plata, pero al final del día puede pasar que esa empresa maneja un montón de plata, pero nada es de ella. Consigue los inversores, con esa plata consigue los campos, genera la producción, que la paga con el dinero, y después reparte la plata, pero no necesariamente son empresas de gran capital. Pueden ser estructuras económicas muy complejas, basadas en una complejidad alta legalmente, pero no necesariamente de mucho de capital. Y el fideicomiso es una herramienta que permite esa captación de inversores. Y permite porque nos da una herramienta de separar los patrimonios y de proteger los patrimonios. Y desde una versión económica, ya más global, no tanto de los actores, el fideicomiso favorece el dinamismo en los negocios y muy en particular en Argentina ha sido una gran herramienta para conseguir financiamiento para algunos sectores. El sector agropecuario utiliza mucho el fideicomiso como una forma alternativa de financiamiento y ni que hablar el inmobiliario, que son inversiones de largo plazo, de mucha magnitud, en vez de tener que ir al sistema financiero argentino, que tiene un montón de debilidades para el crédito productivo, más allá de las macroeconómicas. En vez de tener que ir al sistema financiero a buscar los fondos, el proyecto se financia con sus mismos beneficiarios. Entonces se evita costos financieros, pago de comisiones, incluso el propio acceso al crédito. Entonces genera una dinamización económica y es una herramienta muy interesante que ha servido en estos dos sectores que les muestro en particular, pero que ha tenido muchos otros ejemplos y que puede servir para nuevos negocios. Como les contaba, la ley de fideicomiso cuando se hizo era para financiar la vivienda, y terminó utilizándose para agro cuando la ley no dice nada de agro. Así que el fideicomiso es una herramienta interesante. Les propongo que para la clase virtual que tengamos, miren estas conclusiones, repasen un poco esta clase y vamos a comparar o pensar, discutir un poquito fideicomiso versus sociedades, en dónde sirve y en dónde no. Y para finalizar, les dejo este último video. Es un video de Colombia, encontré mucho material de aquel país. Pocos minutos en donde les cuento cómo es el fideicomiso allí. Van a ver que es muy similar al argentino, que apenas tiene algunas palabras diferentes. También les propongo que piensen a ver esas palabras que hasta ahora no dije, cómo se dicen en el derecho argentino. Y con esto, que también funciona a modo de repaso, cerramos el tema de fideicomiso. Los fideicomisos en alianza son patrimonios autónomos constituidos por bienes que pueden ser inmuebles, recursos en efectivo, valores y acciones o participaciones en empresas, entre otros. Cuando son transferidos a alianza para constituir un fideicomiso, estos bienes se separan de los bienes propios de la entidad
y de los otros fideicomisos para cumplir un objetivo determinado. Por ejemplo, Mario como fideicomitente es quien transfiere la propiedad de sus bienes a Alianza para la constitución de un fideicomiso. Al momento de transferir los bienes, determina el objetivo establecido en la fiducia, las obligaciones y derechos que tendrá, así como los beneficiarios de dicha fiducia. Todo ello queda establecido en el contrato fiduciario. Los objetivos o finalidad de la fiducia pueden ser de diversa índole. Por ejemplo, de carácter personal, para fines familiares, para beneficio de una empresa o para el desarrollo de un proyecto o emprendimiento. Alianza, como fiduciaria, es quien recibe los bienes, los administra y hace la gestión que determine el contrato, lo cual puede hacer con el mismo fideicomitente o con terceros que determine el contrato para cumplir el objetivo definido, logrando así que los beneficiarios o el mismo fideicomitente reciban los beneficios establecidos en los términos acordados. Por medio del fideicomiso, Mario y la fiduciaria determinan las gestiones necesarias para cumplir con su objetivo de manera eficiente y asegurándose que los beneficiarios reciban lo que quedó estipulado en el contrato. Los fideicomisos de Alianza administran bienes familiares y negocios empresariales por medio de diversos esquemas fiduciarios a la medida de las necesidades y objetivos de cada cliente, garantizando así la confidencialidad y seguridad personal de cada uno. En Alianza lo acompañamos y asesoramos para que por medio de nuestros fideicomisos protejan sus activos y se cumplan sus objetivos.